Noches de Opinión con Holman Morris. Muy buenas noches, un capítulo más de Noches de Opinión. El tema de hoy, la reforma a la salud. Y quiero iniciar con lo que fue noticia hoy muy temprano en la mañana. Vimos al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, pedirle a la Contraloría investigar a la EPS Sanitas. ¿Por qué el ministro pide a la Contraloría investigar a la EPS Sanitas? Porque el recurso público parece que se está perdiendo. EPS Sanitas tenía que pagarle a Cruz Verde, un proveedor de medicamentos, no le paga, pero sí todo esto que se llama integración vertical, todas las empresas de la EPS Sanitas, sus clínicas, bollantes. La pregunta que se puede hacer cualquier ciudadano desprevenido es: ¿y por qué no le pagan a Cruz Verde? Y hay quienes van más allá, dicen, ¿no se estará o no se podría estar repitiendo lo que pasó con Salucop? Que Salucop no tenía dinero, comillas aparentemente, para pagarle a sus proveedores, pero de un momento Salucop, una prestadora de salud, aparecía con campos de golf, con hoteles, y su director, el señor Palacino, que acaba de ser condenado, con mansiones, en fin, con el recurso público. El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo esta mañana le pide a la Contraloría: un momentico, ¿cómo así que no tienen plata, dinero para pagarle a Cruz Verde? Y eso va a afectar al ciudadano común y corriente, que cuando va a pedir sus medicamentos le van a decir no le podemos entregar, en fin. El ministro pide a la Contraloría que se investigue EPS Sanitas. Veamos esta nota para el contexto de esta situación. La investigación solicitada del organismo de control consiste en una auditoría a los pagos de la EPS Sanitas. Queremos pedirle a la Contraloría que utilice el artículo 65 de la Ley 2591 del 2022, a hacer una auditoría forense al flujo de recursos. Desde ya comenzar a regular, por eso es tan importante la ley, regular la integración vertical de negocios en el sector de la salud. Levantar el velo corporativo es otra de las peticiones frente a la situación con esa EPS. Para identificar a los verdaderos dueños de esas EPS. Técnicamente serían los controlantes, los socios, los aportantes o beneficiarios reales, y determinar entonces si procede responsabilidad en los actos que provocaron esa cesación de pagos a quienes tenían que dárselos. Estamos pidiendo esa facultad para actuar directamente y evitar que se sigan fugando los recursos. La cartera de salud además pidió certificación a la Superintendencia de Salud para hacer el giro directo de recursos por parte de la ADRES a IPS y prestadores de servicio de Sanitas. Proveedores tan importantes como Cruz Verde queden en este momento viendo que se cambió de proveedor, pero no le solucionaron el problema de las deudas a ellos. Nosotros no queremos que entonces vayan dejando deudas a todos los proveedores.
La cartera de salud reiteró que desde la ADRES han girado de forma anticipada los recursos para la atención de los usuarios y de los presupuestos máximos para tratar enfermedades de alto costo a la EPS Sanitas, por lo que destacó que esta no puede afirmar que hay deudas. Además, resaltó que en las reuniones con las diferentes EPS, estas no han podido demostrar insuficiencia del giro de recursos de la unidad de pago por capitación UPC, que corresponde a los recursos para la atención de los usuarios. Bueno, ahora veamos qué dijo el presidente de Sanitas. No compartimos ni aceptamos varias de las conclusiones a las que se ha llegado en la rueda de prensa y creemos que tal vez eso se deba a que no cuentan con toda la información necesaria para este análisis o que la perspectiva del análisis debiera ser distinta para la situación que estamos viviendo. Por ello, insistimos en buscar una reunión con el ministro de Salud. Bueno, muy bien. Para analizar este tema, que si se me permite, creo que es un reflejo de la crisis de este sistema asegurador de salud sin reforma. Creo que es un reflejo de la crisis, pero para hablar de ese tema nos acompaña hoy la representante de la Cámara y quien es ponente de la reforma de la salud en el Congreso de la República por parte del Gobierno Nacional, la representante Marta Alfonso. Querida Marta, bienvenida nuevamente aquí a Noches de Opinión, ahora con Holman Morris. Muy buenas noches, muchas gracias para ti, para el canal, por la invitación y especialmente para la audiencia de Noches de Opinión. Ok, gracias Marta. Y también, por supuesto, me acompaña el viceministro de Salud, mi querido también amigo, Jaime Urrego. Jaime, buenas noches y bienvenido por fin aquí a Noches de Opinión con Holman Morris. Muy buenas noches, Holman. Muchas gracias por la invitación y un saludo especial a toda la audiencia y a la representante Marta Alfonso. Inicio contigo, Jaime. Hay quienes opinan que esto que está pasando, Sanitas no le paga a Cruz Verde, pero sí ha recibido todo el dinero que le debería pasar la ADRES, ¿no es cierto? Pero no tiene dinero para pagarle a Cruz Verde. Dicen que se podría estar repitiendo con el paso del tiempo lo que pasó con Saludcop. ¿Qué hay aquí y cómo esto refleja la crisis del actual sistema asegurador de salud? Bueno, mire, lo hemos planteado desde el comienzo del gobierno. Los recursos que circulan en el sistema de salud colombiano, cuando los comparamos con los recursos que se aplican a los sistemas de salud en la región, en América Latina, corresponden a uno de los niveles más altos de destinación del Producto Interno Bruto. Es decir, aunque en todo sistema de salud siempre va a ser mejor tener más recursos, van a ser necesarios, Colombia no es precisamente un país en el cual el presupuesto aplicado a salud sea bajo. Al contrario, está en la media alta de América Latina. Pero además el sistema que se instauró ha ido garantizando que el flujo de recursos sea permanente, es decir, es anticipado. No es que en enero hubo un problema de caja y entonces íbamos a ver si en febrero o marzo, no, es cumplido. Todos los meses llega sagradamente a las EPS los recursos que son cuantiosos. Entonces, en este momento, esta narrativa de que es que el gobierno está asfixiando y está produciendo un apagón es completamente falso. Y al contrario, lo que sí se empieza a evidenciar es que una parte de los prestadores, es decir, de las clínicas, porque no son los hospitales públicos, que están integrados verticalmente a la EPS, dan utilidades, pero la gran mayoría, miles de prestadores privados y públicos, están al borde de la quiebra porque no les pagan cumplidamente, no les pagan lo que les tienen que pagar y se lo pagan cuando lo pagan tardío. Marta Alfonso, ponente en la Cámara de la Reforma a la Salud. Este caso, este conflicto, Sanitas, Cruz Verde, Gobierno Nacional. Es un buen ejemplo que le permite a usted decir, por eso se necesita la reforma y por qué.
Completamente. Hoy la administración de los recursos de salud se hace a través de una intermediación financiera basada en la entrega de recursos públicos por anticipado y de manera muy cumplida los primeros días de cada mes para subsidiar la prestación de servicios a la población colombiana, lo que denominan las EPS cobertura, que efectivamente tienen en todo el país porque se les paga por estar afiliados, lo cual no ha significado acceso a servicios. Entonces ellos empiezan a administrar esta masa monetaria al año. Este año son cerca de 80 billones de pesos administrados por estos privados, que ellos definen cómo le pagan, a quién le pagan, a cuánto le pagan a esos prestadores de servicios, que son clínicas privadas en la mayoría de los casos, y hospitales públicos en todas las regiones del país donde no llegan esas infraestructuras privadas, por lo general construidas con recursos públicos. Pues creemos que hay una crisis allí porque efectivamente ese manejo privatizado de los recursos a criterio de unos privados no permite una distribución equitativa, y eso ha hecho, uno, que se quiebren hospitales públicos a quienes les definen tarifas más baratas de pago de los servicios, a quienes definen que les pagan cada 3, 4, 6 meses, hasta un año después de haber prestado los servicios, lo cual los hace insostenibles, o que definen no contratarles servicios, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá, porque aquí tienen mucha infraestructura privada de ellos mismos, o definen pagarle a sus empresas, pero el día que empiezan a separarse esas empresas de esa integración vertical, entonces deciden no pagarles. Cruz Verde hizo parte durante mucho tiempo de ese conglomerado, algunos académicos le han llamado complejos médicos industriales, es decir, de esa economía circular, digo yo, de Sanitas y de las EPS en general, que tienen la EPS que administra, pero también el prestador de servicios de salud, de imágenes diagnósticas, de lavandería hospitalaria, de gestores farmacéuticos. O sea, es una economía circular, integrada verticalmente. Eso es lo que significa la integración vertical. Entonces creo yo que efectivamente expresa una crisis, porque en el momento en el que Cruz Verde entonces deja ya de ser parte de ese conglomerado económico, entonces cesan los pagos. Lo que quiere decir que entra en crisis el sistema de salud por una decisión privada que además parcializa a quién se le paga y a quién no. Pero además Sanitas anuncia, no tenemos plata para pagarle a Cruz Verde, pero vamos a contratar con otro operador. Ahí sí, exacto. Ahí sí aparece el recurso. Pero rápidamente, Marta, ¿cómo afecta esta decisión de un privado, en este caso Sanitas, sobre el no pago de Cruz Verde, medicamentos, al ciudadano a pie, al ciudadano que va con su fórmula a reclamar los medicamentos? Pues grave, porque Cruz Verde depende de los pagos que Sanitas le haga, que además se le pagó por anticipado, como lo explicó el viceministro Urrego, depende para entregar esos medicamentos de ese pago que le hacen. Si no hay pago, pues no hay fluidez de caja, por tanto no pueden seguir adquiriendo medicamentos en un país que depende tremendamente de medicamentos internacionales, porque no se producen en Colombia, perdimos la soberanía sanitaria. Entonces, Cruz Verde necesita el flujo de caja para poder contratar con empresas comerciales, laboratorios internacionales, y por tanto, si no hay ese flujo de caja, pues no va a poder comprar, por tanto no va a poder disponer esos medicamentos para la ciudadanía. Entonces es muy grave que una EPS diga yo no tengo con qué pagarle a pesar de que se le pagó anticipado, porque significa de inmediato obstaculizar el acceso al servicio y al medicamento. Y obstaculizar, usted me corregirá, y viceministro Urrego, el acceso al medicamento es una barrera, obstaculiza a un derecho básico en un Estado social de derecho, que es el derecho que ustedes tienen a la salud. Así es, y que se paga. Y por eso, por esas barreras que a través y a lo largo de estos años hemos visto
para acceder, para hacer realidad el derecho a la salud en un Estado social y de derecho, es que el presidente Petro, desde campaña, le prometió a los colombianos una reforma a la salud. Ustedes recordarán, Marta, Jaime, muchas veces salimos, quienes no somos médicos, salimos a la calle en solidaridad con el personal, trabajadores de la salud, se venía protestando por una reforma. Llega un presidente, presenta la reforma y por alguna razón desaparecen las protestas. O ya les pareció muy buena lo que venía. En fin, veamos un poco el contexto del por qué insistir en esta reforma a la salud. Para el cuidado de la vida de Colombia. El gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro puso a consideración del Congreso en febrero pasado el más ambicioso proyecto de reforma a la salud. Que ese derecho universal garantizado sea en la salud. Su principal objetivo, según el jefe de Estado, es cambiar el modelo para que todos los ciudadanos tengan libre acceso al servicio de salud y evitar que sea un negocio. El anunciado revolcón abrió el debate. Opositores al gobierno dijeron que la reforma afectaría la prestación del servicio. El proyecto de la salud es el proyecto que hace de Colombia un reino de la vida. El gobierno respondió explicando que el nuevo modelo será preventivo y dirigido a los pobres, y aún más, que los recursos serán administrados por el sector público y no por el privado, como hoy opera. En esencia, la reforma a la salud apunta a 3 puntos fundamentales. 1. Cambio de las EPS y pago directo a hospitales. Es decir, que los recursos públicos de la salud sean administrados por una entidad pública. Además, el gobierno advierte que varias EPS tienen problemas financieros. 2. Establecer un modelo de atención primaria en salud que incluye consulta de urgencias, atención de medicina general y sala de partos. Esto llegaría a apartadas zonas rurales y sectores pobres de las ciudades que hoy no tienen centros de salud. Cifras oficiales indican que en Colombia, de 1.100 municipios, 600 no tienen puestos de salud en áreas rurales. 3. Dignificación laboral, es decir, pagar mejores salarios a los trabajadores de la salud. Hoy, tras 9 meses después de agrias discusiones y un plan tortuga aplicado por la oposición en el Congreso, el proyecto avanza a trancones. Entre tanto, desde la Casa de Nariño, el presidente Petro invitó a su opositor Álvaro Uribe a tomar un tinto para hablar de la reforma a la salud. Uribe respondió: deberíamos aceptar la invitación. A menos de un mes del cierre de las sesiones ordinarias, al proyecto de 143 artículos le quedan 63 por debatir. Entre otros están los artículos más polémicos, como el cambio de las EPS, los dineros para la reforma y cómo será la transición al nuevo modelo de la salud. Otro artículo polémico tiene que ver con las exigencias de mérito para el nombramiento de los directores de los hospitales públicos. Por la paz de Colombia. La reforma a la salud hará un nuevo intento este martes. Es la base real de la paz total en Colombia. Si el ausentismo lo permite. Pues bien, ahí vimos los puntos fundamentales de la reforma, pero quiero saludar en este momento a la exministra de Salud, Carolina Corcho, que nos acompaña y nos va a acompañar unos minutos, doctora Marta, viceministro Jaime Urrego, precisamente sobre el porqué de la reforma y lo que ella se ha encontrado en los últimos días frente a este punto. Adelante, doctora Carolina Corcho, buenas noches. Sí, un saludo, muchas gracias por esta invitación. Hace muchos años yo misma estuve al frente de muchas de las solicitudes, protestas y movilizaciones que se hacía por parte del personal de la salud, por parte de las pacientes, por varios elementos. Primero, la precarización laboral del sector salud
es una precarización que no existe en otros sectores. Es un sector donde se normalizó que a un médico, a una enfermera le paguen cada 3, 4 meses o no le paguen, o le paguen cualquier cosa. Otro asunto que también demandábamos era el no pago de las EPS a las clínicas y hospitales. Permanentemente en Colombia, desde hace muchos años, habían inclusive en Antioquia específicamente marchas de los directores de hospitales por el no pago de las EPS. Eso ocurría permanentemente, al igual que el cierre de camas de pediatría, de ginecología, por no ser servicios rentables. Esto sumado al paseo de la muerte, la tutela. En Colombia cada 3 minutos se pone una tutela por negación de servicios, pero además el paseo de la muerte, en donde la EPS no autoriza, en donde al paciente no le dan la cita o donde no le autorizan la cirugía, eso es el pan de cada día. Fíjese que yo estuve hablando ayer con algunos oncólogos y me decían, Carolina, ¿cómo puede ser posible que haya gente diciendo que no se necesita una reforma a la salud cuando a nosotros en los grandes centros oncológicos urbanos nos están llegando los pacientes ya en estados tan avanzados por las demoras en la detección del cáncer temprano, por las demoras en las autorizaciones y ya no podemos hacer nada por ellos? ¿Cómo puede ser posible que se diga entonces ahora que no se necesita una reforma a la salud cuando esto lo hemos vivido hace muchos años y sigue ocurriendo en Colombia? Bueno, esta denuncia, doctora Marta, que hace la exministra Carolina Corcho es muy grave. ¿Ustedes han podido detectar eso y cómo la nueva reforma a la salud puede solucionar este problema? Tenemos actualmente un modelo tremendamente curativo, es decir, que se enfoca en atender la enfermedad y no en atender la salud. Además, ha encontrado estímulos perversos dentro del actual sistema porque entre más se enferme la gente, más alto costo tiene sobre el sistema. Es decir, más servicios de alta complejidad, medicamentos de alto costo demanda. Y eso significa que quedan grandes ganancias en el consumo de servicios de alta complejidad, de alto costo. ¿Por qué la reforma puede cambiar eso? Porque la reforma tiene un enfoque tremendamente preventivo, que pretende llevar la salud a las comunidades, que pretende conformar equipos territoriales de salud que te visiten en tu casa, que sepan cuál es tu familia, cuál es tu contexto comunitario, hagan un plan de salud, induzcan la demanda, articulen esa prestación de servicios entre la casa, el equipo de salud y el centro de atención primaria que estará financiado a la oferta, es decir, un presupuesto específico, no por venta de servicios, que es lo que tiene quebrados los hospitales del país, sino un subsidio a la oferta que permite que ese centro de salud tenga su equipo básico y tenga además una prestación de servicios permanente 24/7. Eso significa mayor facilidad para acceder, más cerca de tu casa, mantenimiento de la salud a través de equipos territoriales y por tanto facilidad de identificar la enfermedad y atender la salud. Entonces, si le entendí bien, doctora Marta, para preguntarte a ti, Jaime, viceministro de Salud. Entre más se enferme la gente, le va a salir más caro al Estado colombiano, Así al Estado, es. porque el recurso público, entre más se enferme la gente, se va a ir en atender, claro, esas enfermedades. Pero lo ideal es que para no se todos, enferme la gente. para la sociedad, para usted que nos está viendo, para en su familia, en su casa, en su trabajo, que no se enferme la gente. Pero ya el mundo se inventó eso hace rato y descubrió, entonces están los modelos preventivos de salud. Y he querido invitar a Jaime Urrego, porque si hay alguien que sabe del sistema preventivo de salud, es el viceministro de Salud, Jaime Urrego, porque como subsecretario de Salud de la ciudad de Bogotá, yo lo vi, lo acompañé, soy testigo de lo que fue Territorios Saludables.
en la ciudad de Bogotá. Y por eso el presidente Gustavo Petro, producto de esa experiencia en Bogotá, en la Bogotá humana, dice, esto hay que aplicarlo al país. Pero es que además no es invento de Gustavo Petro, no es invento del doctor Urrego, es invento de las sociedades. Pongan este ejemplo, que en medio del COVID fueron las sociedades que mejor atravesaron la pandemia, porque tenían un sistema preventivo de salud. Es decir, el médico en casa, el médico en el territorio, previniendo. Antes de que se genere la enfermedad, en la casa prevengamos. Antes de que se genere el cáncer, prevengamos. ¿Es así o no es así, mi querido viceministro de Salud, doctor Jaime Urrego? Esto es una evidencia de la humanidad. Y es que todo sistema de salud, claro, uno se enferma, necesita atención y si se complica, pues necesita unos cuidados especiales. Pero un sistema de salud bueno, que garantice un derecho, tiene que tener un componente fundamental, universal, extenso e intenso de atención primaria. Porque no puede ser que aquí todos los colombianos tenemos una cobertura financiera, que es lo que se llama UPC y se lo entregan a las EPS. 1.300.000 por persona. El subsidiado es diferente del contributivo, pero estamos hablando entre 1.350.000, 1.500.000 de pesos al año por cada persona. Eso se va girando por adelantado, pero venga, le doy unos datos. En el caso de la citología con las mujeres, que permite detectar tempranamente el cáncer de cuello, las coberturas de las mejores EPS no superan el 60%. Hacer una citología no cuesta nada financieramente, es de lo más barato que hay, pero permite detectar con oportunidad la presencia de un cáncer. 60% de las mejores. Cuando usted mira las peores, pueden estar por el 40, 35, 20%. Ahora vamos a los hombres. Cáncer de próstata, que significa hacer un antígeno prostático y un examen de próstata. Súper barato, no cuesta nada, está financiado. Eso lo deben saber todos los televidentes. Por cada uno de ustedes, con su cotización o con el aporte de los impuestos, está pago. Yo le pregunto, ¿a ustedes los han llamado hombres mayores de 40 años a estar pendientes de su EPS de si ya está al día del examen de próstata? Pero sigamos, cáncer de mama, mujeres de 50 años, no se detecta. El gobierno no cumplió un indicador con el Banco Mundial del gobierno anterior de cobertura de acceso para detectar tempranamente la presencia de un cáncer de mama. Y así podemos seguir, pero déjeme decirle esto que es lo más dramático, porque hay un consenso universal para proteger a la salud de todo el mundo, de las mujeres, pero en particular de las mujeres gestantes. Cada año, por lo menos, y venimos mejorando porque se ha hecho un esfuerzo enorme con un plan de choque, pero de las 600.000 mujeres que puede estar en un embarazo, 130.000 no tienen control prenatal adecuado. Eso es prevención. Y 30.000, aún estando afiliadas a alguna EPS, tienen 0 controles prenatales. Y eso está pago. Claro, por supuesto. Es decir, eso entra como ese 1.300.000 que es el... La UPC. La UPC, correcto. Podría aquí, pero no vamos a aburrir a los televidentes, con cada, porque no es que le fue mal en esto, es prácticamente en todo. Y hoy tenemos en la OCDE, ¿sí?, que es una organización de nivel global de los países que tienen las mejores experiencias económicas, Colombia hace parte, tenemos la tasa de mortalidad prematura, es decir, la muerte entre 30 y 70 años, más alta de toda la OCDE. ¿Y por qué? Teniendo una de las destinaciones del Producto Interno Bruto a salud más alta. En la región. Con respecto a UCDE sí está más baja, pero en la región sí. Pero ya termino. Entonces, la hipertensión, la diabetes, que son enfermedades que están, presentándose de manera permanente y cada vez más frecuentemente, si usted la detecta a tiempo, no la cura, pero la puede controlar. Cuando usted mira los indicadores de todas las EPS, salvo algunas excepciones, la cobertura de acceso a exámenes, a diagnóstico temprano y luego de acceso para poder estar controlado es indignamente baja. Para que se cumpla, para que ustedes tengan el derecho que tienen ya, porque el presupuesto, porque ya está pago, el examen de próstata, el examen de cuello uterino,
Para que eso se cumpla, se necesita la nueva reforma a la salud. Vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y cuando regresemos vamos a ver la cantidad de fake news que se han utilizado para demeritar, tergiversar la reforma y vamos a hablar también del tinto que invitó el presidente Gustavo Petro para encontrar puntos de acuerdo entre la oposición y la propuesta de gobierno sobre la reforma a la salud. Ya nos vemos. Noches de opinión con Holman Morris. Noches de opinión con Holman Morris. Regresamos a Noches de opinión con Holman Morris hoy hablando y en este segmento a hacer pedagogía sobre la reforma de la salud. Me acompaña Marta Alfonso, quien es ponente de la reforma, y el viceministro de Salud, Jaime Urrego. Hemos hecho un barrido, hemos recogido las preguntas que tiene la gente del común a propósito de lo que yo he visto, que parece lamentablemente es una deformación de la política, digo yo, en este mundo de infocracia, exceso de información, pero también de fake news, cómo han tergiversado y han lanzado campañas de desprestigio en contra de la reforma. Escuchemos la primera pregunta que nos envían nuestros televidentes. Adelante. ¿La reforma le entrega plata a los políticos? Bueno, doctora Marta Alfonso, yo he visto inclusive el propio expresidente Álvaro Uribe Vélez y ese coro diciendo, no, es que le van a entregar a la politiquería para financiar campañas.
ponente de la salud, doctora Marta Alfonso. ¿Qué dice al respecto? No, falso completamente, todo lo contrario. La reforma está proponiendo un sistema de contrapesos para evitar que precisamente la plata de la salud se siga corrompiendo. Por ejemplo, el sistema unificado e interoperable de información en salud, que va a ser más pública y transparente toda la información en salud, particularmente las finanzas de la salud, el flujo del dinero de la salud, a dónde llega, cuánto se cobra, quién se le paga, quién se le giró, todo eso va a ser público. Un elemento que nos va a permitir hacer control social, porque ese acceso a la información democratiza también la salud en Colombia. Segundo, mira, la semana pasada se dio una discusión tremenda por el artículo 42. Sí. Ahorita, bueno, vamos, pero precisamente intenta poner un contrapeso a la manera en que ya hoy se eligen los gerentes de hospitales a dedo por gobernadores y alcaldes. 3, la reforma a la salud le pone muchas más controles al manejo de las cuentas de la financiación del sistema de salud. Crea una cuenta de atención primaria, crea una cuenta de fortalecimiento de la red pública hospitalaria. Hoy toda la plata llega a un fondo, ni siquiera un fondo, a las cuentas de la ADRES sin que haya un fondo específico de salud, y esa plata se le transfiere a las EPS y de ahí en adelante no sabemos qué pasa. La reforma propone que ADRES gobierne ese sistema, administre esos recursos y tenga absolutamente claro y público a quién se le gira, cuánto se le gira, y que pueda tener manejo de la información. Va a haber un sistema público de seguimiento a esos giros, a esas transacciones. Así es. Cosa que hoy no existe y que permitiría la transparencia del manejo de recursos públicos. Sí, entonces totalmente falso que se le entrega plata a los políticos. Ya hoy el Sistema General de Participaciones les entrega un recurso sin situación de fondos, es decir, manejado directamente por la ADRES. Vale la pena, y cito, porque creo que vale la pena siempre citar el ejemplo de Salucop. El señor Palacino, con su recurso público, no le hacían a ustedes los exámenes que acaba de decir el doctor Jaime Orrego, pero sí se construían hoteles, sí se construían mansiones, sí se construían campos de golf. Entonces, los que hoy propenden por seguir defendiendo ese sistema, ¿dónde estaban cuando pasó lo de Salucop? Escuchemos esta otra nueva pregunta. ¿Es verdad que la reforma suspende los servicios de salud? Viceministro de Salud Jaime Orrego. Al contrario, en muchas zonas del país no hay servicios de salud. Yo no sé en dónde viven muchos de los opositores o de personas muy preponderantes de la sociedad colombiana que se atreven a salir a medios a utilizar su prestigio para decir que esto va a suceder. Al contrario, reconozcan que millones de personas, alrededor de entre 20 y 25 millones de colombianos y colombianas, no solamente en zonas rurales, también aquí en las ciudades, Bogotá, tienen barreras de acceso entre graves, moderadas y leves, y las quejas de la superintendencia, de 1,5 millones de quejas, cerca de 350.000, son amenaza vital. De ninguna manera la reforma va a propender por la suspensión de los servicios. Al contrario, gratuidad y acceso universal. Agrego una cosa, y es que si el Estado, la ADRES, le gira directo al hospital, a la clínica, pues va a haber flujo de caja para prestar los servicios. Por tanto, no se suspende, no se discontinúa ningún servicio, porque se le va a pagar directamente al prestador de servicio, a la clínica, al hospital, que ya le está dando el medicamento, que ya lo tiene en el tratamiento oncológico, que ya lo tiene en el programa de hipertensos, etcétera. Es decir, al abolir el intermediario, se paga directo al prestador. Se paga directo al prestador, pero también por esa vía se fortalece la red pública de salud en todo el país. Incluso, y la privada, sí, la privada. Volviendo a las barreras y a ese dicho que tienen los opositores de la reforma de que se va a acabar el acceso a la salud, ¿no es cierto? En Bogotá usted encuentra una red de servicios de salud en lo que es Chapinero, ¿no es cierto, Jaime? Usaquén. Chapinero, Usaquén, mientras que el resto de la ciudad
casi totalmente desmantelada porque no le resulta al operador privado buen negocio poner otros hospitales en zonas donde, digamos, deprimidas de la ciudad. ¿Por qué se acaba el San Juan de Dios? Así es. Bueno, escribí en un trino hace 2 semanas, hace una semana cuando el presidente expide el decreto, sanciona este decreto de creación del San Juan de Dios como una entidad nacional. Decía yo, el San Juan de Dios fue una de las primeras víctimas de la Ley 100, de convertir un derecho en un negocio. Correcto. Y cuando a usted no le va bien en el negocio, termina quebrado, termina cerrado. ¿Qué le pasa a miles de privados? Esto también se lo quiero decir aquí a la audiencia, que tiene un emprendimiento, que tiene una pequeña clínica, que tiene un laboratorio clínico. Que es válido, y que totalmente. Usted no me va a dejar mentir de que no le pagan cumplidamente si no es socio o amigo de la EPS con la cual tiene el contrato. Entonces, los que le dicen a ustedes hoy, ustedes les pediría el favor que me corrijan si caigo en algún error, los que les dicen a ustedes que se va a acabar el servicio de la salud, esas mismas personas hay que preguntarles, ¿y dónde estaban ustedes cuando cerraron uno de los más emblemáticos e históricos hospitales de la ciudad de Bogotá, del país y de Latinoamérica, como era el San Juan de Dios? ¿No es cierto? Y preguntarles, ¿por qué hoy la gran mayoría de hospitales públicos del país, que es lo único que hay para prestarle servicios a la gente en los pequeños municipios, tuvieron que cerrar sus centros de atención primaria en las veredas, en los corregimientos? Como tú lo dijiste al principio del programa, más de 600 municipios de Colombia no tienen centros de atención primaria en centros poblados, en veredas, se cerraron, se desmantelaron. ¿Dónde estaban cuando esos servicios sí se discontinuaron? Okay. Bueno, vamos a otra pregunta. ¿Es verdad que la reforma es la culpable de la escasez de medicamentos? Doctora Marta. Bueno, el vice tiene más conocimiento de eso, pero no, es falso. La reforma no se ha aprobado y sin embargo ya están hablando de escasez de medicamentos. No hay escasez, hay desabastecimiento y muchos creemos que ese desabastecimiento es porque están monopolizando, controlando, tal vez escondiendo medicamentos para que escaseen en los gestores farmacéuticos pagos con recursos públicos, porque falta uno en la EPS, un medicamento, pero si tú vas a la droguería, allá sí se lo están vendiendo a la gente pagando. Entonces no es que haya escasez, hay desabastecimiento. Pero decirte además que desde antes de la pandemia venían ya escaseando en el mundo entero, no es un problema de Colombia, componentes activos para producir algunos medicamentos, incluso cosas de consumo masivo en el planeta como los anticonceptivos. Entonces no es que sea un problema ni de Petro, ni de la reforma, ni de este gobierno, sino que hay una situación global de escasez de algunos componentes activos que han disminuido el flujo de medicamentos hacia el país. Pero de ninguna manera la reforma tiene que ver con escasez de medicamentos porque ni siquiera se ha aprobado. La misma pregunta, yo creo que vale la pena hacértela a ti también, Jaime. No, en términos generales lo que plantea la representante Marta es, digamos, es la respuesta. El tema de escasez, que es más global, viene desde hace varios años. Se agravó luego de la pandemia, tiene que ver también con la guerra de Ucrania y Rusia y tiene que ver, digamos, con una situación global de orden económico. Eso es una cosa, que por temporadas, por momentos, algunos componentes, algunos medicamentos pueden realmente estar escaseando. Pero el problema fundamental que registramos es de abastecimiento. ¿Qué es la diferencia? Que aún habiendo el medicamento, no llega al canal institucional y en el canal comercial se puede a través de medicamento genérico. Aquí viene otro fenómeno y es que nos hemos acostumbrado a unas marcas, pero no reconocemos el medicamento genérico. En el momento en que hubo una crisis, entre comillas, con anticonceptivos, había una serie de medicamentos genéricos anticonceptivos, pero había transitoriamente un problema con los de marca comercial. Entonces, esto ha entrado perfectamente en la narrativa de quien no quiere dar este debate,
quien no quiere realmente hacer un debate democrático para decir que la reforma que no se ha aprobado, que la desfinanciación que no existe, o el gobierno de Petro, que lleva 1 año y 2 meses, tenga algo que ver con un fenómeno que es mucho más global y que responde a intereses comerciales que también este gobierno está investigando y está desnudándolo, poniendo en blanco y negro para la opinión pública y para los órganos de control. Sobre este conjunto de preguntas y de bastante desinformación, también tiene algo que agregar la exministra de Salud, Carolina Corcho, sobre estos mitos y realidades que se están tejiendo al respecto. Adelante, ministra. Es ministra. Mira, esto es uno de los asuntos más graves que ha pasado en este país. Se le decía al país que las EPS eran seguros privados, eran seguros. ¿Qué es un seguro? Un seguro es la EPS tiene que contratar unas clínicas y hospitales, si se quiebra, aparece un reaseguro a respaldar. Estos reaseguros son las reservas técnicas. En los estados financieros de las EPS aparecía que las EPS tenían que invertir en capitales 18 billones de pesos para poder respaldar deudas que hoy son billonarias. Hoy las EPS le deben a las clínicas y hospitales más de 23 billones de pesos. Resulta que nos encontramos que realmente han invertido y han respaldado 6.3 billones, es decir, hay 12.4 billones que dijeron en los últimos años, no en el gobierno de Gustavo Petro, estamos hablando de los anteriores gobiernos, que iban a invertir para respaldar las deudas y hoy no aparece. No hicieron lo que tenían que hacer, no cumplieron la norma. Es decir, son instituciones supremamente frágiles frente al respaldo de la salud de los colombianos. Pero ahora, Jesús, hay una cosa que tiene que tener muy claro los colombianos. Las EPS manejan recursos públicos de la salud. Ahí no hay inversiones de capitales propios. Es decir, los colombianos con nuestros impuestos y los trabajadores con nuestras cotizaciones giramos 81 billones de pesos al año para que se atienda a la gente y lo que ha ocurrido en este país es que esta plata no llega donde tiene que llegar. ¿Y dónde tiene que llegar? A las clínicas y los hospitales que hoy tienen deudas, que no pagan a los trabajadores y eso es lo que quiere corregir la reforma a la salud. Son recursos públicos que no se están utilizando con los fines que destinamos los colombianos. Bueno, ya estamos llegando al final del programa. Nos queda el corte de comerciales que vamos a hacer a continuación para hablar de dónde pueden estar, creo que también es importante, doctora Marta y Jaime, dónde pueden estar esos puntos de encuentro, dónde puede haber una modulación para sacar, ojalá muy pronto, el año entrante, esta reforma a la salud que tanto necesitan los colombianos. Vamos a este corte de comerciales. Noches de opinión con Holman Morris.
Noches de Opinión con Holman Morris. Bueno, seguimos aquí en Noches de Opinión con Holman Morris, hoy hablando sobre la reforma a la salud, desbaratando fake news también y explicando por qué la urgente necesidad de una reforma a la salud que acabe con la Ley 100 y que haga realidad el derecho que ustedes tienen, colombianos y colombianas, el derecho a la salud. Hay una pregunta que tiene que ver con la manera y la elección de lo que serían los gerentes de los hospitales públicos. Algunos han dicho que se la entregarían a políticos. Eso es lo que pasa hoy. El gobernador o el alcalde elige a dedo quiénes son los gerentes de su red pública de salud en los departamentos y en las capitales. Ahora, ¿qué se pretende con la reforma, doctora Marta? Muy interesante tu pregunta por un debate que se dio la semana pasada. Correcto. Hoy, desde la Constitución de 1991, artículos 305, 315, que define las competencias y funciones de los gobernadores y alcaldes, ya se faculta para que gobernadores y alcaldes escojan a dedo los gerentes de los hospitales, que son entidades adscritas a sus respectivos jurisdicciones. Tercer y cuarto nivel son hospitales adscritos a las gobernaciones, hospitales de segundo y tercero, a las gobernaciones, primer nivel a las alcaldías. Los de cuarto y mayor complejidad son de carácter nacional y los elige el presidente, los gerentes también. Entonces, eso ya sucede desde 1991. ¿Qué pretende la reforma con el artículo 42? Que nos pusieron una proposición tramposa para quitar eso que la reforma propone. La reforma propone un sistema de contrapesos. La competencia de elección del gerente la tiene constitucionalmente el gobernador y el alcalde. Eso no lo podemos cambiar con la reforma. Pero lo que propone la reforma es un contrapeso y es Ministerio de Salud, Departamento Administrativo de la Función Pública y una universidad o una institución de educación superior hacen una prueba de competencias y conocimientos, permiten armar una lista de elegibles con capacidades, con competencias reales, y esa lista de elegibles el ministerio se la envía al gobernador y al alcalde. Entonces ya no es a dedo, sino es de una lista definida además por unas competencias que no se llama concurso de meritocracia, pero que más o menos es lo mismo o es parecido, y esa competencia, ese contrapeso, es lo que querían eliminar varios congresistas que dijeron: no dejamos avanzar la reforma si ustedes no dejan las cosas como estaban, si ustedes no nos permiten meter esta proposición que elimina el contrapeso. ¿Pero eso se entendió así, Marta? Es terrible, porque entonces lo que hacen las fake news producidas por congresistas es decir que nosotros con la reforma pretendíamos que los gerentes de hospitales fueran elegidos a dedo. No, eso ya pasa. Al contrario, la reforma propone un contrapeso para que haya más transparencia en el proceso. Es una medida anticorrupción. Yo no estuve de acuerdo con que se negociara eso, porque los mecanismos anticorrupción de la reforma no se negocian de ninguna manera. Finalmente, en medio del debate político, termina de buena fe el gobierno, creo yo, y el representante Alfredo Mondragón, permitiendo como que avanzara esa proposición con el objetivo de que el Partido Liberal, que son más de 25 votos en la Cámara, nos permitiera seguir avanzando en el debate. De buena fe se hizo ese acuerdo político. Yo no estuve de acuerdo y después ningún representante de ellos defendió su proposición y en cambio desautorizaron. A mí me desautorizaron cuando estaba defendiendo el artículo, como venía en ponencia diciendo el Partido Liberal no propuso eso. Les demostré después que sí. Y lo peor de todo, utilizan ese debate para decir que es que la reforma está proponiendo y el gobierno está proponiendo corrupción. Exactamente, sí estuve al tanto del debate. Bueno, doctor Jaime Urrego, doctora Marta, nos quedan los últimos 5 minutos del programa y yo quiero resaltar en estos minutos lo siguiente. La reforma a la salud fue una de las reformas por las que más votaron los colombianos y colombianas por el presidente Gustavo Petro, por el gobierno del cambio,
Acuérdense ustedes todos esos titulares, todos los dramas de Paseo de la Muerte, como un clamor de país. Y en eso estamos. Pero hay plan tortuga de la oposición, hay tergiversaciones, en fin. Las EPS, estamos hablando de que la salud se ha convertido en un negocio de casi 80 billones, ¿no es cierto? Pero sin embargo el presidente Gustavo Petro, el día de ayer o antes de ayer, si la memoria no me traiciona en este momento, pone un trino y invita al expresidente Álvaro Uribe, invita a los opositores de la reforma a la salud a tomarse un tinto en Palacio y a dialogar. Y me va a tomar el atrevimiento que creo que estos diálogos en torno a la reforma de la salud hace parte de ese gran acuerdo nacional que queremos todos y todas los colombianos. Unos mínimos del acuerdo nacional. Y un mínimo del acuerdo nacional no puede ser otro sino que se haga realidad el Estado Social de Derecho, a través de darle a los colombianos y colombianas su derecho a la salud. Ese tinto se va a llevar a cabo, se lo van a tomar, tengo entendido que el miércoles en Palacio Nariño, y la reforma se va a discutir creo que el jueves. El miércoles. ¿Correcto? ¿El miércoles o el jueves? El mismo miércoles. Bueno, un diálogo va dirigido a encontrar puntos de acercamiento, modulaciones. ¿Qué se puede ceder? ¿En dónde se puede ceder? ¿En dónde podrían estar los acercamientos, viceministro Jaime Rego? Bueno, primero dejar claro que frente al mito de que aquí no ha habido diálogo y concertación, ya podríamos contar por cientos los espacios en el orden del diálogo político, del diálogo académico, del diálogo popular y comunitario con los pacientes, y está totalmente todo soportado. Los puntos de acuerdo, porque y esto es es bueno resaltarlo, el proyecto que se radicó, el 339 en febrero, ha tenido cambios importantes fruto de este diálogo. No es un diálogo de sordos. Cada artículo, decenas y cientos de proposiciones de los diferentes partidos han llegado para ser estudiados por los ponentes y para la revisión del gobierno. Entonces, decirte esto, Holman, para ese café tiene que sincerarse qué es lo que debe predominar. Si la salud es un negocio o la salud es un derecho. Todo aquello que contribuya a que la salud realmente sea un derecho fundamental, como lo consagra la Constitución, la ley y la jurisprudencia, bienvenido. Todo aquello que busque que haya un negocio de particulares, en muchos casos ilegal, eso no se puede permitir. Ese yo creo que es el gran diálogo, porque el diálogo nacional es vamos por el derecho fundamental a la salud de todos y todas, y de manera sostenible, no de algunos. Correcto. 2 minutos, mi doctora Marta. Un tinto que nos puede salir muy caro, un tinto que creo yo es más una estrategia de dilación porque está proponiendo que conversación y diálogo sí, tinto sí, pero si se suspende el trámite. Explica que esa es la propuesta de la oposición para ir a tomar el tinto, no del presidente. No del presidente, ellos están diciendo que se suspenda el debate mientras se toman el tinto y hacen concertaciones. Yo digo, 9 meses de discusión en donde no ha habido concertación sobre los ejes centrales de la reforma. Intermediación financiera se elimina porque ha demostrado su incapacidad de garantizar el derecho fundamental a la salud y sobre todo tiene quebrados los hospitales públicos a pesar de que el sistema se financia con recursos públicos. Ejes innegociables como los mecanismos de transparencia e información pública. Ejes innegociables como que el Estado recupere la gobernanza y la administración del sistema de salud y de sus recursos. Entonces, obviamente, si eso se negocia, pues ¿para qué reforma? Pero ¿dónde pueden estar los acercamientos? ¿Dónde pueden estar los puntos de encuentro? Que ellos cedan en que no más intermediación y que por tanto el Estado recupera la administración de los recursos.
Listo, que si ellos quieren que se modere un poco más los tiempos, es posible que en eso yo pienso pudiésemos negociar, que si hay EPS que demuestran cómo gastaron sus reservas técnicas efectivamente financiando elementos del sistema de salud y garantizando el derecho pospandemia, pues listo, que de pronto ahí haya algunas ayudas, pero que lo demuestren, que efectivamente se gastaron esas reservas. Yo digo, ahí yo, por ejemplo, creería podríamos entrar a modular. Pero hay cosas que a mí me parece que son innegociables, por eso la gente votó por un cambio, por eso hay necesidad de una reforma y tiene que eliminarse la intermediación financiera y tiene que recuperar el Estado, la administración y la gobernanza del sistema de salud. Bueno, muy bien, doctora Marta Alfonso, gracias por aceptar mi invitación a este lunes de Noches de Opinión con Holman Morris y mucha suerte en lo que viene, fuerza, que lo está haciendo muy bien, doctora Marta. Gracias. Mi querido amigo y viceministro de Salud, doctor Jaime Urrego, para adelante. También conocemos también de su conocimiento sobre sacar adelante y luchar por un sistema preventivo de salud para todas y todos los colombianos. Gracias, Holman. Un saludo a todos los televidentes. A ustedes, queridos colombianos, esta es su televisión pública, Señal Colombia, y hoy decimos con mucho orgullo la señal de la paz. Opinión, debate, análisis, para meternos y meterlos a ustedes en las conversaciones de país. Muy buenas noches, nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.